este es el tema del día en nuestro informativo Cuenca en Directo. Para tratarlo vamos a dar la bienvenida a José Chalco Salgado, que es analista también, y vamos a conversar sobre la incertidumbre que se ha generado tras el plebiscito que rechazó el acuerdo de paz. Y es que recordemos que el acuerdo de paz sellado hace apenas una semana por el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC sorprendió el no que se impuso por un estrecho margen. Vamos a analizarlo precisamente en el plebiscito realizado ayer en ese país. Bienvenido, José, un gusto que esté con nosotros para analizar. ¿Se esperaba Colombia el no que se presentó ayer en el plebiscito con un 50%? En realidad es un margen estrecho, pero ¿se esperaba o los sorprendió a los colombianos? Bienvenido. Estimada Karina, muchas gracias por el espacio, un gusto estar contigo una vez más. Karina, yo creo que el proceso colombiano de la paz colombiana, yo creo que ha despertado un mayor entusiasmo internacional frente a un entusiasmo interno de Colombia. Y esta es la primera realidad. Creo que desde las esferas internacionales ha habido mayor entusiasmo, pero que los resultados nos están mostrando que efectivamente al interior del país es otra la realidad que se debe analizar. Sin duda, los resultados que tú comentas obviamente son una sorpresa para la comunidad internacional, pero no deja de ser también una sorpresa interna para Colombia, pero con una salvedad a analizar. Hay un 60% de abstención de la votación. Es decir, solamente se acercó el 40% de los colombianos habilitados para votar a hacerlo. El otro 60% a un proceso tan largo. Y de las ciudades más grandes también. Y de las ciudades más grandes y demás, las periferias tienen una votación también segmentada, pero de un proceso tan largo que ha supuesto más de 200.000 muertes. Únicamente un 40% se pronuncia. Ahora, no es un rechazo a la paz. ¿Qué deja entrever? Vamos a pasar en breve también una nota de la ciudadanía, lo que fue ayer esa jornada de plebiscito, y lógicamente muchos reclaman la impunidad. Dice, obviamente la guerrilla va a tener muchas prebendas, es lo que dicen. No es un rechazo a la paz, sino más bien es un rechazo a los puntos y a las negociaciones. ¿Qué es lo que se deja ver? Correcto, Karina. Yo he escuchado distintas posiciones de aquellos que critican este plebiscito con su resultado, pero se están olvidando de algo. No se está diciendo no a la paz, y ese ha sido el discurso de uno y de otro sector. Incluso el sector que ha liderado la propuesta no dice la paz va porque va. Esto es un requisito fundamental para el desarrollo del país, pero sin embargo lo que no debe ir más es el acuerdo. Los términos de esas 200 y pico de páginas que únicamente se han traducido a una pregunta de 3 renglones, que es quizás desde ahí el primer problema. Es un acuerdo que involucra distintos aspectos, los distintos aspectos de justicia, de los aspectos económicos, de la entrega incluso de propiedades a las FARC. Y aquello para la población quizás y para quienes analizan la posición contraria, pues señala, este acuerdo no es viable, luego de que fueron 4 años de negociación. Sin embargo, Karina, hay que notar algo. La Corte Constitucional colombiana, cuando aprobó que se haga este plebiscito y los términos del acuerdo, señaló claramente que si existe una desfavorable votación respecto del acuerdo por parte de la población, se puede volver a preguntar a la población en otros términos. Modifiquen el acuerdo, continúen con la negociación, pero traigan una nueva propuesta de acuerdo a la población, lo cual es interesante analizarlo, porque no podemos verlo como ya algo perdido, como que únicamente la paz no va. No se trata de eso, se trata de una paz en otros términos, con un nuevo acuerdo que incluso la propia Corte Constitucional lo previó. Bueno, y en este momento, antes de continuar con el revista, preguntarle qué viene después de este plebiscito, justamente lo que nos estaba mencionando, vamos a presentarles una nota del ambiente que se vivió ayer y la inestabilidad que puede causar un plebiscito que quedó pues en evidencia en Colombia, donde ciudadanos rechazaron en una consulta popular el acuerdo de paz firmado con las FARC tras 4 años de negociaciones, decisión que abre un gran interrogante sobre el futuro de ese país. Vamos a ver. Incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz en Colombia tras el rechazo al acuerdo firmado con las FARC en el plebiscito de este domingo. Un resultado que abre múltiples interrogantes sobre el futuro del país. Contra todo pronóstico, el no se impuso por apenas el 50,21% de los votos contra el 49,78% del sí. Una estrecha victoria de solo 0,43 puntos porcentuales. En la práctica, casi 54.000 votos en un universo de más de 34 millones de electores. El expresidente Álvaro Uribe se erige como el gran ganador del plebiscito, que dejó como perdedores a La Paz y al presidente Juan Manuel Santos, que se jugó todo su capital político en una consulta que no era necesario convocar porque la Constitución lo faculta para buscar y firmar la paz del país. Un resultado al que contribuyó la elevada abstención del 62,57%.
Pese a que lo que estaba en juego era nada menos que la paz del país, solo un 37,43% de los ciudadanos participó en el plebiscito. La gran duda es cómo continuará el proceso o si modificará aspectos como la ley de amnistía, aunque tanto Santos como las FARC han mostrado su disposición a seguir con el diálogo. Se aplaza así el anhelado sueño de la paz en Colombia, tras 4 años de negociaciones y más de medio siglo de conflicto. Hay el ambiente generado en Colombia tras el plebiscito que le dijo no a la paz. Como decimos, no es a la paz, sino es en realidad al tratado, a los acuerdos. Ahora, también se pone en evidencia, José, un país dividido. El tema se politizó, se habla de un triunfo para el expresidente Uribe. Yo creo que todo proceso electoral es un proceso político. Consecuentemente, es un espacio para distintos perfiles políticos y para la batuta de una posición ideológica. Pero, Karina, aquí hay que analizar algo más. Como es un proceso político y como las realidades sociales son precisamente políticas, puede ser también que sea un voto de rechazo a quienes han auspiciado este proceso. ¿Por qué no poner en el tapete de discusión que sea un proceso también en donde el resultado nos demuestra una coyuntura contraria a quienes han auspiciado este acuerdo de paz? Es decir, a los gobiernos de Venezuela, de Maduro, al gobierno de Nicaragua, al gobierno de Ecuador y, ¿por qué no?, a la sede precisamente de esta negociación, que fue Cuba, al gobierno cubano. También podría ser, por otro lado, un análisis que se deba realizar desde la cuestión política y desde el perfil político lograr quizás algunas premisas que podrían decir, esto no es un voto con la misma posición que mantenemos, no es un voto en contra de la paz, quizás puede ser un voto contrario a ciertos gobiernos de una tendencia en la región. O también puede ser incluso al propio gobierno del presidente colombiano, ¿no?, Santos, y que obviamente hay una impopularidad por ahí de por medio que se está reflejando en esta votación. Por eso es muy difícil estos procesos de paz llevarlos a los plebiscitos en ciertas coyunturas y con ciertos actores políticos alrededor. Claro que sí. Ahora, ¿qué va a pasar, José? ¿Qué va a pasar de aquí? ¿Se va a esperar? ¿Cuál sería, no sé si la parte diplomática para seguir? ¿Cuál es el camino que se va a tomar? Yo creo que, regresando incluso con la consulta anterior, estimada Karina, efectivamente Colombia queda fraccionado respecto de lo que espera Colombia como país con el acuerdo. No nos olvidemos que en 1988 hubo ya un primer intento de lograr un acuerdo que quedó precisamente en esto. Y no debería quedar en ello, en que siga el conflicto y que simplemente seamos sujetos pasivos, que veamos cómo el conflicto continúa, sino que se debería retomar inmediatamente las negociaciones. He escuchado que el presidente Santos y también el representante de las FARC han dicho que mantendrán negociaciones nuevamente en La Habana para pulir este acuerdo, lo cual es sin duda un paso importante en la negociación. ¿Cómo afecta este plebiscito, esta para, digamos, de las negociaciones a nuestro país, tomando en consideración que se ha hablado del Ecuador como un paso obligado, que muchas veces también pues, han estado personas acá vinculadas con el tema de la guerrilla, involucradas y también han sido encontradas aquí en el país? El tema de seguridad para nuestro Ecuador, ¿cómo afecta esta negociación? Sin duda, Karina, afecta grandemente, de una manera directa. Las FARC ha sido un proceso que obviamente se ha replicado y que no solamente se ha replicado, sino que ha generado efectos materiales y jurídicos y económicos en los países vecinos. Ecuador es víctima de aquello. Obviamente el hecho de que no exista una paz con el vecino país está demostrando de que va nuevamente a existir grupos aquí armados, guerrilleros, problemas fronterizos, en donde obviamente no solamente es presupuesto estatal, sino también humanos, recursos humanos que debemos nosotros enviar a fronteras y demás. Pero a la par también no todo es absoluto, también es relativo. Había un criterio de distintos académicos que estaban estudiando el fenómeno de la paz, en donde se sostenía que al existir la paz, la firma de la paz y el plebiscito aprobatorio, inmediatamente íbamos a tener nosotros ex guerrilleros, ex combatientes en nuestros territorios que podían regresar. Pero yo creo que ese efecto o ese fenómeno ya lo tenemos. No es necesariamente algo que se iba a potenciar post firma de la paz y post plebiscito con resultado afirmativo, sino es una cuestión, yo creo que ya está sucediendo y podrá seguir sucediendo. Hay otro tema también aquí a notar, estimada Karina. El acuerdo preveía que las FARC puedan participar políticamente, como movimiento político, que tengan representación y demás. Que ha tenido mucha controversia. Eso es algo que tenía controversia. Quizás es el punto de mayor controversia para los colombianos. Quienes han analizado desde Colombia esta realidad se dice cómo puede ser que hoy un grupo subversivo, un grupo guerrillero, otros
lo caracterizan también como un grupo terrorista, hoy tenga las puertas abiertas de la participación política cuando siempre negó la participación política, cuando siempre estuvo en contra de las institucionalidades del Estado. Ahora, si es que eso cambia y estos acuerdos varían tal vez del sector, digo yo, pues involucrado en este momento, las propias FARC ya no habrá esa puerta abierta. Sin duda, ¿no? Es otro problema que se va a generar. Si es que el acuerdo cambia, si es que cambian los sectores, la puerta obviamente estaría cerrada. ¿Y qué es lo que queremos como sociedades también entre en el debate? Queremos que ver qué pasa. Siempre el conflicto y recordar el conflicto o mirar hacia el futuro. Muchísimas gracias, siempre el tiempo es corto, pero esperamos seguir analizando y tenerle nuevamente acá con nosotros al doctor José Chalco Salgado, analista, para tratar el tema de la incertidumbre que vive Colombia y también de qué manera afectaría esto a nuestro país, el tema de la paz en Colombia. Venimos tras la pausa para conversar con William García, frentista, esto del sector de la zona rosa de Cuenca, ya que como ustedes saben, pues hoy hubo justamente una marcha de protesta. Vamos a conocer qué es lo que nos cuentan al respecto. Venimos ya.